pero en ánimos de iniciar puntuales este año, iniciar bien, pues desde el equipo de la Vicepresidencia Comercial nos dimos a la tarea de construir rápidamente una calculadora tributaria. Parto de algo, no cambió nada frente al 2023. Tenemos las mismas reglas del 2023. Lo que sucede es que en el 2023 vivimos el impacto. Y cuando digo vivimos el impacto, particularmente las personas naturales vieron este cambio en la retención en la fuente, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, y porque hay un cambio como en la visualización de lo que puede ser una herramienta de proyección tributaria, ¿vale? Entonces, bienvenidas las preguntas. Hago este disclaimer de una vez. Puede que lo que vayamos a ver, puede que la calculadora tenga oportunidades de mejora completamente válidas. Por eso cuando se las compartíamos decíamos estado beta. Recuerden que cuando algo está en estado beta es que todavía está susceptible de cambios, pero nos acerca mucho a la realidad que van a vivir nuestros clientes y prospectos este año. Entonces, antes de meterme de lleno en el simulador, quiero que veamos algunos datos importantes para este año. Esta es la presentación que ya todos la tienen. Como les decía, los parámetros para determinar quién es declarante de renta en nuestro país siguen siendo exactamente los mismos. Eso no cambió para nada, siguen siendo los mismos parámetros para ingreso, los mismos parámetros en el caso de patrimonio, 1.400 VTs para ingresos, 4.500 VTs para el caso de patrimonio. Y quiero que miremos estos datos de interés. Esto es en lo que me quiero centrar. Y para pasar ahorita al simulador, esto es en lo que me quiero centrar. ¿Cuáles son los datos de interés que vamos a tener en la cabeza? O sea, el 42.412 de VT, ya lo podemos ir reseteando. Y me acuerdo que Adri nos lo compartió, porque este año la VT se vio antes, la VT Gracias por los micrófonos. El valor de la VT para este año es 47.065 pesos. Ese es el valor que nos tenemos que... Gracias. Micrófonos, eso, perfecto. 47.065 pesos es el valor de VT que vamos a tener para este año 2024. El salario mínimo está en 1.300.000 pesos. Por lo tanto, el salario mínimo integral va a ser de 16.900.000 pesos. El año pasado teníamos 15.080.000. Este año es 16.900.000. Salario tope de cotización va a ser de 32.500.000 pesos. La retención en la fuente aplica en salarios. Este ejercicio lo hicimos considerando una persona que no utilice beneficios tributarios. Entonces, una persona que no utilice beneficios tributarios va a empezar a tener retención en la fuente con salarios de 6.620.132 pesos. ¿Cómo se determina esto? Cuando nosotros vemos la tabla de retención en la fuente, el primer rango diferente a 0 es 95 VTs. ¿A qué hace referencia esas 95 VTs? A la base gravable que tiene la persona. ¿Qué es la base gravable? Su ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, menos deducciones y rentas exentas si a ello tuviera lugar. Impuesto de renta por ingresos, para que sepamos, o sea, las personas 2024 lo van a declarar quienes hayan percibido ingresos superiores a 65.891.000 pesos. En el caso del patrimonio, van a ser 211.792.500 pesos. 211.792.500 pesos. Dato importante. Este dato es muy importante para que lo tengamos presente este año. A partir del año 2023, cuando se pone en firme la reforma tributaria 2777, se establece un límite de beneficio tributario de 1.340 VTs, sin importar lo que yo me gane. Yo me puedo ganar 200 millones, yo me puedo ganar 300, 400, 500 millones de pesos. Lo máximo que voy a poder utilizar como beneficio tributario van a ser 1.340 VTs. ¿Cuánto van a ser 1.340 VTs este año? 63.067.100 pesos. Entonces nadie va a poder tener mayor alivio tributario que 63.067.100 pesos. Bien,
¿Qué va a estar dentro de esos 63 millones de pesos? La renta exenta por ingresos laborales, la medicina prepagada, los dependientes a los que se refiere el estatuto tributario cuando habla del 10% del ingreso hasta 32 VTs. ¿Y por qué hago esta distinción en dependientes? Porque recordemos que nos vamos a encontrar otra deducción por dependientes en el momento de presentar la declaración de renta. Entran los planes a salud, siguen siendo 16 VTs, y entra también nuestro aporte a pensión voluntaria, y entra también el aporte, si las personas desean hacerlo, en el caso del CREA Patrimonio, y entra en esa misma categoría las cuentas AFC. Es importante que también lo tengamos en cuenta, que las cesantías tienen un efecto neto para quienes reciben cesantías. Quienes reciben cesantías le va a sumar en el ingreso, pero también lo puede restar como una renta exenta. Todo esto dentro de esta bolsa, llamémoslo así, de 1.340 OVTs, que van a ser 63.067.100 pesos. ¿Cuál va a ser nuestro dato de 3.800 VTs? Si bien el año pasado hablábamos de 161 millones de pesos, este año vamos a hablar del tope de las 3.800 VTs por 178.847.000 pesos. Y aquí alguien puede decir, venga, Andrés, pero si todo no me puede sumar 63 millones de pesos, sigue siendo válido, siguen siendo válidas las 3.800 VTs en el caso de pensión voluntaria. Y la respuesta es sí, porque si nos referimos a eh, alternativas como los planes institucionales, en los planes institucionales se le sigue diciendo a las empresas que puede hacer aportes deducibles a cada colaborador hasta por 3.800 VTs. Entonces ya el tope personal por PAC en este año va a ser de 178.847.000 pesos. Bien, entonces hasta ahí datos de interés para meternos en el simulador de lleno. No sé si antes de pasar al simulador alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera eh, decirnos antes de chat ni manos. Bueno, Andrés, George, Andrés, dale, George. Hola Andrés, buenos Jo- días, ¿cómo estás? Dale, Feliz año muy bien, para George. todos. Y es que Gracias. ahorita mencionaste que ya teníamos la calculadora y la presentación, o no sé si que te entendí mal, que no Sí, la he recibido, entonces no sé si te pongo un mensajito, le escribo a Pau está en Valencia. el chat de tecnología y soporte, pero ya en un rato, Pau, yo te la enviamos. Ah, listo, te agradezco. Bueno, Dale, George, cuenta con eso. Charlie Vela, buenos días. buenos días para todos, feliz año para todos. Es que tengo una inquietud, Andrés. Mira que el año pasado yo hice varios ejercicios, yo le comenté también a Joana, la directora comercial, que hice varios ejercicios muy bien parametrizados de la proyección tributaria y no sé si es que, digamos que las nóminas que tienen ahora, la nómina electrónica, tengan otra parametrización, pero no, en varias ocasiones no me dio igual, digamos que el máximo de ahorro o el beneficio tributario en algunos, pues en varios casos que tuve bien parametrizados. No sé por qué será, si será por estas nóminas o estos programas de nómina electrónica que tienen ahora. Charlie, esa es una buena pregunta, porque ¿qué pasa? Digamos que llega un momento en el que uno dice, y ustedes yo creo que lo evidenciaron con sus clientes el año pasado, la retención en la fuente no fue lineal. La retención en la fuente para unas personas empezó en un valor y por ahí en el mes de agosto subió, y algunas empresas decían, ¿qué hago? Yo le empiezo a hacer depuración a las personas y le nivelo la retención en la fuente, o empiezo a utilizarle el máximo. Y muchas empresas les van a decir que cuál es su opinión frente a eso. Y yo les quiero poner un ejemplo. Entonces, recuerden que todos tenemos derecho a 63 millones de pesos en beneficio tributario. Listo. Bajo ese parámetro, yo podría decir, listo, entonces tomemos 63 millones de pesos, lo divido en 12, y lo máximo que yo le podría utilizar son 5.250.000 pesos mes a mes. Y eso es mensualizar la retención en la fuente. Es más, antes de esta reforma tributaria, cuando el límite eran 5.040 OVTs, pues que 5.040 OVTs eran más de 200 millones de pesos. Cuando era 5.040 OVTs, el Estado dijo, no, ¿sabe qué? Divida eso por 12 y máximo téngale en cuenta alivio tributario de 420 VTs.
Entonces, cuando la historia era 420 VTs, Charlie, el, el límite era mucho más amplio. Entonces, pues la gente podía jugársela a mensualizar la retención en la fuente. Hoy no se puede, hoy digamos que mensualizarla afectaría algunas personas y quiero ponérselos con un caso y es muy buena esta pregunta. Cuando le digan a uno, ya que es mejor mensualizar la retención a un máximo o utilizársela. Pensemos que una persona de 8 millones de pesos recibe una bonificación en el mes de marzo. Si yo tengo mensualizada la retención en la fuente, si yo tengo mensualizado el alivio y en el mes de marzo a esa persona le permitimos solamente 420 VTs, pensemos en el caso de que se pudiera, si se pudiera mensualizar, mentiras, 420 VTs no, si se pudiera mensualizar serían 111 VTs a raíz de las 1.340 VTs. Entonces, serían 111 VTs que estaríamos hablando de los 5.250.000 pesos en alivio. Y pensemos que esa persona que se gana 8 millones de pesos recibe un bono de 3 veces su salario. Entonces, ese mes su ingreso no va a ser de 8 millones de pesos, sino que su ingreso va a ser de 32 millones de pesos. ¿En virtud de qué? De que recibió un bono en ese mes. Si en mi empresa estuviera parametrizada mensual la retención en la fuente, el mes de marzo, que yo tengo 32 millones de pesos de beneficio tributario, si le quito los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, pues voy a verme afectado porque no pude utilizar al máximo mi beneficio, porque solamente me dejaron 5.250.000 pesos, que era lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué sucede en ese escenario? Que vamos a encontrar personas en donde dicen, no, a mí no me mensualice la retención en la fuente porque mis ingresos no son tan altos siempre y voy a perder beneficio tributario. Yo sé que la respuesta ha estado larga, Charlie, pero es muy probable que no nos den y que dependa del sistema que tenga la compañía los ejercicios tributarios. Entonces, nos toca dar un paso más adelante y explicarle a la persona, usted lo puede mensualizar. ¿Cómo lo puede mensualizar? Sabiendo cuáles son los beneficios que va a obtener. O lo que yo creo que va a ser el común denominador y los casos que vamos a tener, es decirle a la persona, prepárese porque su flujo de caja neto va a cambiar. Esto lo vamos a ver en escenarios arriba de salario mínimo integral, básicamente. Su flujo neto va a cambiar porque va a tener un par de meses en donde si usted estaba acostumbrado a que su consignación de nómina fueran 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, va a tener unos meses donde la consignación no va a ser de 7, sino que puede ser de 6, incluso de 5. Esa es la reflexión que hay que tener con esa persona y tener esa conversación en enero. Con eso le dice, mire, entre aquí a Scandia, meta en liquidez 200.000, 300.000 pesos mensuales. Con eso en noviembre, cuando usted le vaya a cambiar la retención en la fuente, usted ya se preparó y tiene ese valor de diferencia. Porque a muchas personas les pasó y fue una sorpresa de agosto a final de año. Charlie Vela, ¿y fui claro? Sí, señor. Sí, señor. Vale, Sí, listo. señor. Entonces, sin más preámbulos, entremos a nuestra calculadora tributaria básica. Quiero contarles qué está en esta hoja y después que vayamos a las hojas de visor mensual, visor de renta y parámetros. Todo lo que está en campos grises es algo que yo puedo modificar. Lo Ah, otro, yo no lo ah, puedo modificar. Dale, alguien tiene Andrés, una pregunta. Andrés, una pregunta. ¿Sí? Eh, el simulador que tiene la compañía en su macro no podría, eso que acabas de mencionar en razón a la parametrización mensual de la retención en la fuente, debería, en teoría, la retención mensual, eso no debería afectar siempre y cuando la macro del simulador que nosotros tenemos rodara en razón al máximo o al menor valor. Porque al final de cuentas el simulador nuestro en la retención, en la declaración de renta, en la renta, pues eso no debería de una u otra manera afectar el tema. Pero yo cuando he hecho las simulaciones veo que el simulador siempre presenta ese error
y debería la compañía como revisar el tema. Yo alguna vez el año pasado le escribí a Adriana Rodríguez y que revisaran el tema. Incluso le mandé como unos ejemplos ahí, y sería bueno pues que Vale, tuviese, Luis porque Alfonso. hoy todavía ese error persiste, ¿sí? Gracias por tu comentario. Bueno, te cuento un poco porque son dos temas diferentes. Probablemente el área de tecnología desarrolle una herramienta de simulación tributaria. Esto que estamos presentando hoy es una calculadora básica que hemos construido desde el equipo comercial, que busca mostrarle a la persona, o sea, el entregable de esta calculadora, cuál va a ser, cuál puede ser la retención en la fuente de una persona en el año, cuál va a ser proyectado su impuesto de renta y si tuviera derecho a un alivio tributario vía aportes a pensión voluntaria. ¿Vale? Digamos que es bien importante como definir el alcance. No, esta calculadora no va a reemplazar el simulador tributario que tiene Scandia. Esto es un tema que está desarrollando el equipo tecnológico. Lo que hemos hecho nosotros para estar preparados, porque muchos clientes van a tener esta inquietud la próxima semana, es poder tener un mínimo producto viable de simulación para poder tener conversación tributaria, ¿vale? Perfecto, Andrés, entendido. Listo, muchas gracias. Entonces ya con ese contexto, creo que Sebas tenías la mano arriba. No, que no tenía Sebastián Arango la mano arriba y si no, ahorita en el chat nos dejan sus comentarios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar esto? Que son las celdas verdes que vemos en la parte de datos de ingreso. ¿Cuál es la proyección de la retención en la fuente de esa persona? ¿Cuál sería su impuesto de renta? Vamos a mostrar si tiene impuesto a cargo o saldo a favor. Impuesto a cargo es cuando es mayor el impuesto que la retención en la fuente que se le practicó. Saldo a favor es cuando es mayor la retención en la fuente que se le practicó versus el impuesto proyectado. Y vamos a mostrar algo que se llama alivio tributario disponible. En este alivio tributario disponible yo quiero hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque para una persona que reciba una bonificación, probablemente lo mejor es que en el mes de esa bonificación haga ese aporte. Si no, lo puede hacer mensualizado. Lo que lleva a esto es a entender cómo la persona puede optimizar el impuesto de renta. Partamos de algo. Son 63 millones de pesos el alivio máximo que tienen todos los empleados en Colombia, sin importar cuánto se gane. Eso es como lo más importante que tengamos en cuenta. Adicionalmente, existe una deducción que se llama deducción por rentas exentas por ingresos laborales. ¿Listo? Esa hoy también tiene un tope y ese tope es de 790 VTs. Estamos hablando que por rentas exentas por ingresos laborales, máximo una persona se puede llevar 37 millones de pesos. Por lo tanto, si nos vamos para aquí, pensemos en una persona que se gana 80 millones de pesos, empecemos ahí a utilizarlo. No tiene dependientes, no hace aportes a pensión voluntaria. La recomendación para esa persona, y yo creo que es el máximo que nos vamos a encontrar, es que lo máximo que una persona va a poder enviar con beneficio tributario individual a pensión voluntaria para este año van a ser 25.885.750 pesos. ¿Vale? Nosotros veníamos de una historia donde a la gente se le decía, usted puede hacer aportes periódicos hasta por 8 millones de pesos. Sí, eso era en algunos escenarios y en algunos momentos en donde los límites tributarios eran más amplios. A la luz de lo que tenemos hoy, vía aporte individual, lo máximo que una persona puede enviar con beneficio tributario son 25.885.750 pesos. ¿Qué es importante y dónde está nuestro consejo? Decirle a las personas, mire, es que esto, como bien tiene beneficio tributario, pues tiene también otras alternativas. ¿Qué otras alternativas tiene? Mientras usted no haga retiros, las valorizaciones no van a ser ingreso para usted. Eso es beneficio tributario. Entonces, ir un poco más allá en decirle a la persona, no es solamente lo que se puede llevar como renta exenta, sino que demostrar como todas esas virtudes que tiene la pensión voluntaria como vehículo de inversión. Porque si nos limitamos a lo máximo que puede llegar a tener beneficio tributario son 25 millones de pesos. Y es una conversación que es corta. Entonces, es como a través de nuestro consejo, pues le contamos a la persona que existen más beneficios tributarios
alrededor de la pensión voluntaria. Bien, entonces quiero ir celda por celda y después de ir celda por celda, hago una pausa para ver si hay preguntas y nos vamos al visor mes. La primera pregunta que nos va a hacer es si el salario es prestacional o es integral. El simulador hoy no reconoce que si yo le pongo prestacional, me va a ir a hacer cálculos prestacionales y puede que yo le tenga aquí un valor más pequeño. Entonces, que le tenga aquí 8 millones de pesos. Entonces, si yo estoy haciendo, es bien importante porque las calculadoras, los simuladores nos arrojan los resultados de acuerdo a los datos que le ingresemos. Entonces, si es remuneración integral, debo saber si es remuneración prestacional o remuneración integral. Remuneración integral, ¿cuál es? Salarios que son mayores a 13 salarios mínimos. Para el ejercicio del 2024, un salario mínimo integral va a ser de 16.900.000 pesos, ¿vale? Entonces, esto va a ser importante porque si yo aquí le pongo integral, por aquí más adelante, cuando vaya a empezar a hacer cálculos, pues va a empezar a tener la seguridad social con una base diferente. ¿Recibe bonificaciones en el año? Aquí podemos poner un valor numérico. Él nos va a recibir el valor que nosotros queramos poner. Y aquí hay algo bien importante y es en qué mes recibe la bonificación. Una limitación que tiene esta calculadora. Si la persona recibe 2 bonificaciones, ya no la puedo personalizar tanto para que se vea el impacto. ¿Qué nos pasaba en los escenarios de simulación pasada? Que cuando poníamos el bono, pues veíamos el mes del bono y no sabíamos qué pasaba en los meses anteriores. Como aquí es bien importante ver cuál es el consumo de beneficio tributario que tengo, es importante saber en qué mes del año va el bono. Entonces pensemos para este ejercicio que esta persona va a recibir 32 millones de pesos de bono y lo va a recibir en el mes de marzo. Algo también que le pusimos, y esto reta un poquito más el ejercicio. La persona tiene ingresos por prestación de servicios laborales. Aquí tiene una casilla para que la persona lo pueda poner. Entonces, si esta persona recibe ingresos por prestación de servicios, yo se las pongo. Eso hace un poco más larga la visualización del simulador, pero es porque recuerden que de acuerdo al valor de prestación de servicios que reciba la persona, presenta o no, o paga o no seguridad social. Me explico. Quien es un prestador de servicios tiene la responsabilidad de correr por el 100% de su prestación social. EPS, salud, Fondo de Solidaridad Pensional. Si la persona hace esta cotización, tiene la libertad de hacerlo hasta por el 40% de su ingreso. Si el 40% del ingreso es inferior a un salario mínimo legal vigente, que es 1.300.000 pesos, pues esta persona no tiene que cotizar seguridad social por lo que reciba como prestador de servicios. Pero si yo digo que recibo 10 millones de pesos, el 40% de esto va a ser 4 millones de pesos. Si estoy en la obligación de presentar o hacer el pago de seguridad social, y este va a ser diferente, esta seguridad social va a ser diferente a la que pago como empleado. ¿Qué pasa si yo soy empleado, soy salario tope, que son 25 salarios mínimos legales vigentes, y adicionalmente hago prestación de servicios? No puedo cotizar por más de eso. Ningún colombiano puede cotizar por más de 25 salarios mínimos legales vigentes para que lo tengamos presente. Entonces, aquí me da esta alternativa de poder poner si tengo ingresos por prestación de servicios. Me hace la siguiente pregunta. ¿Realiza aportes voluntarios al fondo obligatorio? ¿Cuál es el valor? Recordemos que para que estos aportes voluntarios al fondo obligatorio se consideren como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, estos no pueden exceder el 25% del ingreso total del año y hasta 2.500 VTs. Actualicémonos en el año, que son 47.065 pesos una VT y 2.500 VTs. Estamos hablando que las personas van a poder utilizar, permítanme un segundo, es que por ingresar acá no hice la multiplicación, son 47.065 por 2.500. Van a ser 117.600.000, lo que una persona puede hacer como aporte voluntario a lo obligatorio sin pasarse del 25% de su ingreso. Bien,
Después viene una pregunta y es ¿cuántos dependientes tiene? Porque hay una lista desplegable hasta 4, porque la 2777, que fue la última reforma tributaria, le permite a los colombianos tener hasta 4 dependientes para hacer un descuento en su declaración de renta, hasta 75 VTs al final del año. Esa no se ve en la declaración de renta y está por fuera de las 1.340 VTs. ¿Vale? Para que lo tengamos presente, esa va por fuera de ese valor. ¿Cuál es el valor del pago de los intereses de vivienda? Aquí le vamos a ingresar los datos mensuales a la calculadora y recordemos lo que nos dice la letra pequeña, dice hasta 100 VTs al mes por pago de intereses en créditos hipotecarios o leasing. Pao Ochoa, buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Tengo una pregunta ahí en el tema de los dependientes y es que veo también en el que tenemos colgada en la página, que en el caso de los dependientes, sí, es cuando los tomamos como tú los dices allí, pues en el simulador no los vemos reflejado en renta como tú, en retención, porque tú dices que son adicionales y eso solo los vemos en renta. Pero pues yo he revisado y con varios clientes que son contadores, ya la DIAN se pronunció y resulta que el 10% que siempre habíamos manejado sí sigue funcionando para retención y ese no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, para retención sigue el cupo del 10 y adicional en renta vamos a tener estos 3 o 4 Sus dependientes 4 que tú dependientes. mencionas. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque si alguien tiene 2, pues hay que tenerle en retención ese 10 y en renta ese adicional y eso se lleva parte del cupo. Lo has explicado perfecto. Y esta es una diferencia que tenemos frente a la herramienta que está colgada hoy. Aquí estamos teniendo en cuenta ese 10% en retención en la fuente y en renta. Y adicionalmente se debe tener en cuenta también los 4, si tengo 4, para el ejercicio de renta. Tienes razón. Ok, Este que este ya estamos lo viendo ya tiene, lo tiene. Sí, porque el este de ya lo la tiene. página no lo tiene. El de la página efectivamente no lo tiene y en el visor mensual lo vas a ver. Pero Bueno, es tal listo, cual como lo gracias. estás diciendo. Las dos, que muchas veces decíamos, oiga, pero es que siempre se ha dicho que un mismo ingreso no puede tener 2 descuentos tributarios. El estatuto tributario así lo plantea y nos deja tener la del 10% y nos deja tener la de los 4 dependientes para renta. ¿Vale? Pau, gracias por la pregunta. Vale, Vi la mano gracias. de Andrés Cano, pero la bajó, no sé. Hola Gallo. No, sí, lo que pasa es que no, en el resumen inicial que tenías, no vi en cuánto quedó o si la VT sigue siendo la misma de la renta exenta por ingreso laboral, los 790 VTs. ¿Es igualito? ¿Eso no 790 cambia? VTs. Ah, bueno, 790 listo. VTs, pero ahora lo calculas con 47.065, Ujú, listo. que es el Ya valor era eso. de la VT. Vale. Dale, Gallo, Listo. gracias. Entonces, 100 VTs por pago de intereses de vivienda. ¿Cuánto pago de intereses de vivienda? A través del extracto que reciba. Pagos en salud, 16 VTs al mes. Aportes mensuales que haga pensión voluntaria, pues eso lo puedo poner y aquí está, pues que aplica para cuentas AFC y pólizas de Crea Patrimonio. Este es un dato, digo yo, anecdótico, pero es que muy poca gente se lo sabe y es si la gente llega a saber cuántas compras hizo con factura electrónica. Las personas hoy en las charlas dicen, venga, ¿y cómo hago yo para saber cuánto compré con factura electrónica? La suposición o lo que esperamos es que en la consulta exógena de la DIAN este año aparezcan esas compras electrónicas. Si no llegara a aparecer, pues le toca a uno hacer un ejercicio de ver qué correo electrónico entregó y hacer el conteo de las compras electrónicas. Este beneficio de compra electrónica existe, pero no es tan preponderante y si la persona no lo tiene y se confunde, lo mejor es poner 0, porque corresponde al 1% de las compras electrónicas que yo hago. Entonces pensemos que yo hice 40 millones de pesos en compras con factura electrónica. Si hice 40 millones de pesos en compras en factura electrónica, pues voy a poder llevarme 400.000 pesos de beneficio tributario. Entonces realmente no es que me ahorre 400.000 pesos en el impuesto, sino que en la depuración puedo restar 400.000 pesos. Eso después se va para base gravable y llega a ser un valor muy pequeño. Por eso les digo, si lo tenemos maravilloso y si no, pues dejémoslo en 0 y eso no va a alterar en mucho la simulación que haga el cliente. Pasa exactamente con el 4 por 1000. Recordemos que el 4 por 1000 también el 50% es exento y aquí algo importante, vuelve a aparecer esta lista desplegable
para que la persona nos diga si su retención en la fuente es 1 o 2. Si la persona no se sabe su procedimiento de retención en la fuente, la recomendación que siempre hemos hecho es márquele procedimiento 1. Porque el procedimiento 1 va a ser similar a lo que debería estar pagando en procedimiento 2. Para un caso de una persona de mínimo integral con un bono de 32 millones de pesos, que tiene adicionalmente 2 millones de pesos mensuales como ingreso de prestación de servicio, tiene 2 dependientes, pongámosle, va a tener un alivio tributario disponible de 7.812.790 pesos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Line value, tienes la mano arriba. No sé si eres Neighbor, Estelita, Laura. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás, Andrés? Yo, Lauri, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, y a todos. No, solo quería saber si de pronto ahí en la partecita de prestación de servicio también podría ponerse una persona que no tenga prestación de servicio, pero tiene rentas, no sé, por arrendamientos, etcétera. Sí la puedes poner, sí la puedes poner. La idea es que de pronto trates de ponerla mensualizada. O sea, lo ideal sería, lo que pasa es que si uno trata de hacer el simulador personalizado, se puede complejizar un poco la experiencia, pero pensemos que tu cliente tiene un apartamento arrendado por 1.500.000. Listo, ahí en la casillita de ingresos por prestación de servicio le vas a poner el 1.500.000 y ahí lo puedes hacer, Listo, gracias. ¿vale? Hay algo antes de darle la palabra a George, actualizarlo con una sentencia que nos compartió Manuel García hace un par de meses, y es que hace unos años decíamos que si una persona era empleado y adicionalmente a ser empleado tenía una renta de capital por arrendamiento o financiera, pues había por ahí un concepto, ni siquiera de la DIAN sino de la OGPP, que esa persona no debía cotizar a seguridad social por esos ingresos. La sentencia que nos compartió Manuel, eso debe estar en los chats más o menos mes de noviembre, es que todo el mundo, hasta llegar a 25 salarios mínimos, debe cotizar por otros ingresos que tenga. Que es importante, porque las personas se pueden alertar y eso genera miedo. Entonces, no habrá CDT porque le toca pagar seguridad social. Sí, depende. Pensemos que yo tengo, y me va a salir un segundo del tema del simulador para explicarles, para que podamos compartir esto. Una persona tiene un CDT de 20 millones de pesos al 10%. Esa persona en el vencimiento va a recibir 22 millones de pesos. Entonces, ay, no, recibió 22 millones de pesos, va a tener que cotizar seguridad social por esos 22 millones de pesos. No, 22 millones es el saldo final, le resta el capital. Vamos a pensar, estamos haciendo cuentas de tienda, pero vamos a pensar que el rendimiento fueron 2 millones de pesos. Ese ingreso de 2 millones de pesos yo lo asimilo como si fuera un independiente, le saco el 40% de 2 millones de pesos son 800.000 pesos. 800.000 pesos es inferior a un salario mínimo legal vigente, por lo tanto, una persona que haya invertido 20 millones de pesos a un CDT y haya tenido como rendimientos 2 millones de pesos, no está obligado a pagar seguridad social. Pero veamos qué pasa si el CDT no es de 20 millones, sino de 50 millones. Entonces, si el CDT es de 50 millones de pesos, en el momento del vencimiento el saldo son 55. Recordemos que para hacer las cuentas fáciles dijimos que iba a tener un rendimiento del 10. El saldo final van a ser 55. Pensemos que no le van a practicar retenciones, le van a quedar 5 millones de pesos de ingreso de renta de capital. El 40% de eso son 2 millones de pesos. Esa persona ese mes debe cotizar como independiente por 2 millones de pesos, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos así claro, no es del simulador, pero es para que lo tengamos presente. Y en el caso de Laura, lo que nos estaba diciendo, oiga, mi cliente tiene un apartamento arrendado, está recibiendo por una inmobiliaria el valor de su canon de arrendamiento, lo debe declarar, eso está muy bien, esta persona está funcionando como dice la ley, listo, eso es un ingreso, es una renta de capital y va como si fuera una prestación de servicios. Vi que por ahí estaba la mano arriba de Jorge, si no estoy mal. Sí, Andrés, te quería preguntar si me podías explicar un poco más en detalle las 4 últimas filas, las del resultado, las que están en verde.
Creo que da saldo a favor y no sé si da saldo a favor porque está teniendo en cuenta el alivio tributario o bueno, si puedes explicar esas 4 casillas, por favor. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, y si yo, ¿qué pasó aquí? Aquí le puse un porcentaje muy alto en retención en la fuente. Vámonos al procedimiento 1. Entonces, en el procedimiento 1 es que la retención baja a 28 millones. Una persona que se gana mínimo integral puede estar más o menos como en el 14% de retención si es procedimiento 2. Pero si nos vamos al procedimiento 1, la retención de esa persona fueron 28.916.000. El impuesto de renta, 33.836.000, va a tener un impuesto de 4.920.293. ¿Vale? Si yo aquí le pongo listo, 7.800.000, pensemos que hace un aporte de 600.000 pesos mensuales, vamos a ver que su retención en la fuente, oye, no sé si la retención subió o bajó. La retención bajó Bajo. a hacer el aporte y el impuesto también, ahí no tendría el cambio. Pero mi Entonces, pregunta es, o sea, ahí en la dale. proyección de impuesto de renta 2024, ese 33 millones se genera ya teniendo en cuenta que haya hecho el aporte de 7.800.000 de la línea No. tributaria. ¿Es así o no? No, Ok. no, ese tiene el pasito adicional que si en esta verde te da un valor, te devuelves a E25 y le pones un valor por si quieres que cambie el impuesto. Ya, vale. Gracias. Okay, A ver si ahí hice una prueba a ver si no me hacía quedar mal el simulador. Le pusimos 1 millón y bajó a 31 millones el impuesto. Perfecto, gracias. ¿Vale? No, ustedes, voy a pasar rápidamente a ver si hay preguntas. Manos arriba. No. Yo aquí les hice, no es la mejor, por eso les digo, perdonen el diseño, pero aquí hice una cosa y es, ¿qué pasa cuando le metemos bonos y para que la persona vea la retención? Aquí hay un pico porque esa persona en ese mes recibió 32 millones de bono, pero vamos a quitar el bono. Ya nos fuimos a la página Visor Mes. Si nos vamos a la página Visor Mes, esta persona tiene una retención en la fuente, digamos, pareja hasta octubre de 1.293.000. En noviembre le van a practicar 1.616.000 y en diciembre le van a practicar 2.928.000. ¿Alguien me puede contar por qué es ese fenómeno? Porque se comió las 1.340 VT, ¿no? Exacto, exacto. Se comió las 1.340 veces. Entonces, antes nosotros veíamos solo un ejercicio y ese ejercicio decía 1.800.000 y ahí uno decía, ah, listo, me van a retener 1.800.000. Si nos devolvemos a las 8:05 cuando estábamos hablando con Carlos Vela, si en una empresa llevan a 111 VTs mensuales el máximo, probablemente a esa persona siempre van a practicar la misma retención en la fuente. Pero como va a ser más usual esto que estamos viendo, que las empresas empiecen a consumir del cupo de las 1.340 VTs, pues vamos a tener, y voy a quitarle los 2 millones para que, vamos que esto es muy parecido a lo que nos vamos a encontrar. Estas personas van a ver un cambio en su flujo de caja. Entonces, si yo me gano 17 millones de pesos, recibo 11, 12 millones de pesos en mi consignación mensual y sé que en el mes de noviembre esto se va a ver afectado por 400.000 pesos y en el mes de diciembre va a tener una afectación comparada con el año de 1.700.000 pesos. Casi que mi conversación con el cliente, pensemos que yo estoy hablando con Adri y Adri me dice, oiga, yo no quiero tener ese impacto en retención en la fuente o que se cambie mi flujo de caja. Mi conversación con Adri va a ser listo, Adri, tenemos que provisionar 2.100.000 pesos. 2.100.000 pesos que nos vamos a gastar 400 en noviembre y 1.700.000 en diciembre. Y en diciembre, que es, digamos, cuando más plata necesitas. 2.100.000 dividido 12. Entonces, en un liquidez, en un efectivo, vaya haciéndolo porque es mucho más fácil sacar ahorita 200.000 pesos que en diciembre, cuando quiere comprar regalos y todo, le llegue 2 millones de pesos menos de flujo de caja. ¿Vale? Por eso yo siento que ahorita es bien importante empezar a tener esas conversaciones, no apocalípticas y de miedo, pero sí para que las personas estén preparadas. Esto es con un salario mínimo integral. Juguemos un poquito
con un salario de 25 millones de pesos que tenga un bono de otros 25 millones de pesos en el mes de marzo. Entonces, miren lo que pasa con este personaje. Este personaje va a tener meses de 2.887.000. El mes pico de su bono va a tener 8.696.000. Vuelve y baja. Y en junio ya se ha empezado a gastar el beneficio tributario y queda en nada en diciembre cuando le van a practicar 5.386.000. Y ojo, porque aquí la gente se puede gastar dos límites. Primero se puede gastar el límite de las rentas exentas, que son las 790 VTs, y después se puede gastar las 1.340 en alivios tributarios. Bien, sí, yo creo que la gráfica es un recurso ahí que nos puede ayudar para que las personas vean los cambios. Voy a volver a tratar de nivelarla toda para que veamos, cuando ustedes lo estén viendo, ustedes no ven estas celdas, estas líneas salmón que están viendo acá, porque digamos que para que se vea medio bonito, le escondemos las tripas al simulador para que sea como de cierta manera, tenga una usabilidad bonita para el cliente. Vamos viendo de dónde salen los datos. Y aquí es donde, si ven un error, como les digo, esto está en construcción. Luis Alfonso, Jorge, todos los que sé que le meten mano a sus herramientas, es válido los aportes. Si esto tiene un error, maravilloso, porque lo podemos mejorar y nos sirve para todos nosotros. Esto no está hecho en mármol, pero es bueno repasar esto para entender cómo salen los cálculos. Entonces, este 16.900.000 viene de datos de ingreso. La celda de 7, que es donde le ponemos el ingreso que recibe. Bonificaciones, empieza a mirar si yo le marqué para ese mes específico una bonificación. Entonces pensemos que yo aquí le pongo que se va a ganar 10 millones de pesos, 1 millón de pesos, y lo va a hacer en el mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que para la casilla de octubre se me active 1 millón en bono. Andrés, ¿Cuál va a ser el? Dale. Aquí te cuento algo. En algún momento aprendí algo de la Asociación de Contadores de aquí, Bucaramanga, una vez que fui invitado a una charla. Y ellos me hicieron caer en cuenta de algo. Y es chévere porque ellos me decían, oiga, si bien es cierto que la sentencia dice que mensualmente usted no le puede colocar un límite a las 1.340 VTs, también es cierto, Luis Alfonso, que dentro de nuestra contabilidad, ¿nosotros qué hacemos? Si hay un bono que supera, no sé, el límite mensual de las 111 que tú hablas y se consumió, por decir algo, 200 VTs en el mes, el restante, la diferencia entre 200 a 1.340, supongamos que sean 1.000 VTs. Entonces ellos lo que hacen es que esas 1.000 VTs o 1.100 VTs que hacen falta para ese tope anual, la cogen y la dividen entre 12, porque ellos de todas maneras tienen que, dentro de su contabilidad, ir llevando pues esa limitante. Entonces ellos lo que hacen es recalcular eso y le dicen al personaje, le dicen, oiga, usted se consumió esto, pero en el año le faltan 1.100, entonces cuando nosotros lo recalculamos mensualmente, usted debería tener por lo menos este tope. ¿Sí me hago entender o no? Andrés. Te entiendo. Lo que sucede, digamos que lo que sucede es que hay como causaciones. Entonces, lo que nos explica Luis Alfonso es que en algún grupo de tributaristas al que él pertenece, han, no voy a decir flexibilizado, pero sí han dispersado una bonificación a lo largo del año para que no se pierda el beneficio. Ese es un camino. Lo que sucede es que si yo en la nómina a una persona se la entrego, en esa nómina si la pagué la debo afectar. Es como la conclusión. Pero pues por lo que nos dice Luis Alfonso, hay alguna manera de dispersar para que no sea el impacto tan alto. Y pues digamos la recomendación o lo que usualmente pasa es que en el mes que yo recibo, pum, en ese mes me lo dispara, pero es válido lo que nos dice Luis Alfonso. Voy a repasar un segundo. Lo que ellos hacen es como generar una alerta dentro de su contabilidad. O sea, porque es que acordemos que hay personas que son ejecutivos de compañías y ellos lo que hacen es, oiga, mire,
si usted ya, ya sabemos que el tope es de las 1.340, pero si usted tuvo una bonificación en un mes y que esa bonificación se consumió, por así decirlo, gran parte de esas de la limitante de las 1.340 VTs, entonces lo que hacen es que le dicen al cliente, oiga, mire, a usted le da falta por consumir en el año este valor de VTs. Entonces, ellos generan esas alertas dentro de sus sistemas de contabilidad. Sí, y es importante saberlo. Yo creo que en eso la gráfica nos puede ayudar porque un bono hace un consumo más que el usual de beneficio tributario, porque va a disparar el consumo. Estoy de acuerdo contigo. Rápido voy con preguntas, Carlos, y pasamos al visor. Nos dice Alexander, si la persona recibe cada mes comisiones por 10 un bono anual de 20 millones, lo puedes hacer en el simulador y te va a mostrar el valor. Si quieres, ahorita lo podemos hacer. Lau, no sé si quieres poner en un mensaje lo que no entiendes. Y Alex nos vuelve a preguntar si los 4 dependientes están dentro del 40%. Alex, lo que explicaba Sandra Paola ahorita, con dependientes nos van a pasar 2 cosas. La primera, las deducciones del 10% del ingreso hasta 32 VTs me van a servir para retención en la fuente y me van a servir para renta. Cierro paréntesis. Me voy para el ejercicio de renta. En renta voy a tener la oportunidad de tener 4 dependientes hasta 72 VTs, que eso me va a ayudar a bajar renta. Entonces, esos 4 dependientes de los que habla la renta están por fuera de las 1.340 VTs. Nos dice la U, ¿uno puede decidir en qué mes quiere o no quiere el beneficio? No, la U es lineal. Es lineal, te lo va consumiendo. Rápidamente, Charlie y Pau, para continuar con el visor. Sí, Andrés, respecto a lo que decía el señor Luis y a lo que comentan los compañeros, también es importante tener en cuenta que esto es una simulación y que hay unos parámetros que están dados por la nómina electrónica. Entonces ahí pueden diferir cosas, entonces es importante decir, mira, yo acá te hago la simulación, pero es importante que lo revises frente a tu nómina electrónica, porque eso está parametrizado y de pronto la persona no se lleva una sorpresa que pensando que uno le dijo que esto era la verdad ya escrita sobre piedra, y en la nómina no puede pasar lo mismo porque ya me ha pasado en algunos casos. Es importante tenerlo en cuenta para que el cliente no se lleve sorpresas negativas. Sí es importante decir que esto es una simulación. Es muy válido. Adicionalmente, ¿qué pasa? Esto es tan real como el cliente cuente las cosas. Entonces el cliente dice, no, mire, yo trabajo para el laboratorio XYZ, me gano tanto, y después llega la declaración de renta y dice, pero usted me dijo una cosa diferente. Sí, pero es que usted no me contó que tiene un apartamento arrendado, no me dice que redimió 13 DTs, no me dice que recibió un ingreso por haber vendido unas vacas, y todo eso cuenta. Entonces, eso es una simulación y ayuda a empezar a tener ese tipo de conversaciones de lo que estábamos hablando. De acuerdo, Charlie. Pau. Sí, Andrés, con eso que tú dices, a veces también hay que bajarle un poco la expectativa al cliente que quiera que la retención le salga tal cual se la estamos simulando y más bien enfocarle el ejercicio en el tema anual que tú dices, por ejemplo, de que máximo en retenciones tuvo un valor en el año, pero que finalmente el ejercicio de renta que le mostramos va a ser muy parecido, entonces enfocarlo a lo que le va a quedar faltando, a lo que va a tener que provisionar para pagar la declaración y en lo que va a tener que provisionar en los meses en los que se le acaben las VT después de los beneficios. Exactamente, tal cual. Yo creo que nuestras conversaciones con los clientes deben estar en, llévese una idea de lo que va a ser su retención en la fuente y lo que va a ser su impuesto. Teniendo la idea de retención e impuesto de renta, vas a ver si tiene que provisionar el próximo año para pagar renta. Como primer hallazgo que debe tener en cuenta, porque no siempre macha retención e impuesto igual. Entonces, primera reflexión, mire si usted tiene que empezar a provisionar para su impuesto de renta. Segunda reflexión, oiga, ¿tiene espacio para tener beneficio tributario? Entonces, ¿tiene espacio para tener beneficio tributario? Sí, tengo ahí 8 o 10 millones, ya vimos que en el mejor de los escenarios son 25 millones de pesos. Entonces, segunda reflexión, ahorre en el año 25 millones de pesos. Tercera reflexión, mire los cambios en su retención en la fuente. Entonces, si usted no quiere tener un diciembre triste donde se le trepe la retención en la fuente, desde octubre se le trepe la retención en la fuente, pues
construyamos una provisión para eso. Si nos damos cuenta, empiezo a tener 3 conversaciones de ahorro con el cliente. Una para provisionar la renta, otra para maximizar el beneficio tributario y otra para mitigar el efecto de la retención en la fuente. Entonces creo que esas son, tal cual como lo decías, Pau, esas son las 3 conversaciones que debe tener uno con el cliente a la hora de sentarse a hacer este ejercicio. Si vamos siguiendo, entonces ustedes se dan cuenta que está muy largo el tema de seguridad social, pero porque yo debo hacer un slip, tengo que abrir lo que corresponde a un salario y lo que corresponde a seguridad social de independiente porque es diferente. Aparecen amarillo nuestros dependientes de afuera, o sea, los que no se tienen en cuenta. En la deducción dependientes ley 1607, que es la que habla de 32 VTs, sin pasarme del 10%, como esta persona se gana más de 1.506.000, bueno, las 32 VT son 1.506.080 y el 10% de 16 millones son 1.690.000. Al ser mayor el ingreso que tiene, pues se toman 1.506.000. Grábense ese 1.506.080 y movámonos aquí y digamos es que esta persona tiene un salario prestacional de 10 millones de pesos. Vamos a ver si nos cambia el valor gris, nos cambia 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque el 1.000.000 de pesos es más chiquito que el 1.500.000, que sería el tope por dependiente. Aquí en estas azules me traería el valor de las deducciones que estoy utilizando y esta última es la renta exenta que le marcamos que está haciendo un aporte de 1 millón de pesos mensual. Bien, posteriormente viene todo el cálculo de las rentas exentas, que esto pues no va a entrar en detalle, pero es como empezamos a utilizar las 790, que son 37.181.000, sin que se le acaben al cliente. Y posteriormente empezamos a manejar cómo hacemos para que no se le bajen los 63 millones de pesos. En 10 millones de pesos no se ve tanto, pero si nos vamos a un salario integral de 25 millones de pesos, aquí vamos. Estas celdas salmón están ocultas en el simulador. ¿Por qué? Porque distraerían al cliente. Yo las estoy mostrando hoy para que veamos de dónde salen los valores. Entonces, una persona de 25 millones de pesos deja de tener beneficio tributario. La columna N es el mes de diciembre. En diciembre esta persona ya va a experimentar un cambio en su retención en la fuente. Y posteriormente está el cálculo, hace el cálculo de la retención en la fuente procedimiento 1, hace el cálculo de la retención en la fuente procedimiento 2 y por aquí me pregunta, oiga, ¿usted tiene procedimiento 1 o procedimiento 2? Procedimiento 1, listo, si usted es procedimiento 1, tráigame este dato. Si usted es procedimiento 2, cambiémoselo acá. Me voy aquí al visor de mes y me va a traer el dato del procedimiento 2. Como les digo, algo que tenemos, una conversación que tenemos que empezar a tener es que ya no podemos ver en 2 dimensiones la retención en la fuente, sino que la retención en la fuente ya casi que la tenemos que ver en 3 dimensiones y es ver qué pasa en el año. Porque en el año hay un cambio en el flujo neto de caja del cliente y se convierte en una nueva conversación para decir, provisione ese cambio que va a tener en el flujo de caja. Decirle que se normalice o se estandarice en 111 VTs la retención mensual afecta a un rango de personas. Entonces no es lo que debería pasar. No creo que vaya a haber un decreto reglamentario que modifique eso. Entonces nuestra conversación con el cliente también puede estar en construya una provisión para cuando le suba la retención en la fuente. Y si nos vamos al visor de renta, el visor de renta es más sencillo, es casi como el visor de un mes y lo que hace es traer anualizados algunas cosas y quiero aquí mostrarles cómo empiezan a funcionar, porque aquí están los 63.067.000 pesos, pero le empieza a tener en cuenta estas otras 3 que no están dentro de los 1.340 OBTs, que son las compras con factura electrónica, el 4 por 1000 y la deducción de dependientes. ¿Qué puede pasar? Que lo veíamos con Lina Valencia ayer. Oiga, en visor mes me da un valor y en visor renta me da otro valor. Lo que pasa es que en visor renta, en el caso del total ingreso, en el total ingreso puede haber un cambio en el visor renta en los casos donde haya un salario prestacional y hayan unas cesantías. Porque yo en el mes, ni en enero ni en febrero, en ningún mes recibo las cesantías, sino que las cesantías me las consignan al fondo, son un ingreso para mí. También ahí está teniendo en cuenta el 12% de los intereses de cesantía.
ese valor lo voy a ver es en el año. Y para las personas que tienen ese impacto prestacional, pues lo vamos a tener en el año y por aquí abajo va a haber un renglón, en este debe estar desactivado, que son las cesantías. ¿Por qué desactivado? Porque estamos haciendo un ejercicio integral. Pero si estuviéramos haciendo un ejercicio prestacional, aquí se verían las cesantías. Esto es más por cultura general y por si ustedes lo quieren ver, que está en esta hoja de parámetros, el valor de la VT, el valor del salario mínimo, la lista para desplegar si es prestacional o integral, el procedimiento de retención en la fuente, los dependientes, el que me deja mover el bono si es de enero a diciembre, el aporte que se hace a subsistencia. Recuerden que yo puedo cotizar 1% más, o cotizar no, yo puedo pagar en mi seguridad social un 1% más de acuerdo a lo que yo reciba. Si recibo más de 16 salarios mínimos legales vigentes, hasta 20 salarios mínimos legales vigentes que aporto un 1% más. Y aquí viene este larguero, es el que está calculando todas las retenciones en la fuente vía procedimiento 1 con un dato que yo le ponga. Esto tiene una lógica en el cálculo de la fórmula que dice, cuando caiga en este rango, tráigame este valor, porque puede ser para un valor hasta 7 valores de retención en la fuente y dependiendo del rango en el que haya caído, ese es el que le va a tomar. Entonces, equipo, les quiero agradecer de corazón en esta primera semana del año haber estado con nosotros en esta reunión que casi que ni la planeamos, pero llegamos a estar 80 personas conectadas. La grabamos por si alguien tiene alguna duda. Tenemos 4 minutos de preguntas. Si le ven errores, porfa, yo creo que antes de ponerse uno a decir, ay, no, pero ¿cómo le ven un error? Pues es una maravilla porque si tiene oportunidades de mejora, pues mucho mejor para que nos sirva y para que podamos tener una conversación pronta con el cliente. Recuerden esto, 3 conversaciones con el cliente. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto de renta y la retención en la fuente que le practicó? Ahí hay una oportunidad de ahorro. Segunda conversación, ¿cuánto tiene de alivio tributario disponible? Tercera conversación, ¿cómo puede mitigar el efecto del cambio de la retención en la fuente? Entonces, pues no, a ustedes muchísimas gracias por sus comentarios.